Hola amigos, y me alegra mucho que puedan compartir conmigo esta media hora de Apologética con Marta. Y quiero invitarlos a que visiten mi página en línea apologeticaconmarta.org o la página en Facebook Apologética con Marta, en donde pueden encontrar muchos otros recursos y todos mis programas radiales disponibles gratis en archivo. El tema de hoy es Mahoma y sus milagros. El Islam declara que es la única religión verdadera y para esto los musulmanes ofrecen el Corán como el milagro que corrobora el Islam como la verdadera religión. Algunos apologistas musulmanes afirman que Mahoma hizo otros milagros que corroboran que él era profeta de Dios, aun cuando existe el hecho de que cuando se le pidió a Mahoma que hiciera milagros, él mismo se rehusó a hacer milagros. La definición de milagros para el cristianismo y también para el islamismo es la misma. Un milagro es un acto de Dios. En Islam, Dios usa la naturaleza para llevar a cabo sus milagros. En el Corán, la única palabra que se usa para milagro es ayah, que significa signo o señal. Los eruditos musulmanes usan el término mujiza y este es un término técnico para catalogar un milagro que confirma a una persona como profeta. Para cualificar como un milagro en el islamismo, un evento tiene que cumplir con 9 requisitos, que son, número 1, un acto de Dios que no puede llevarse a cabo por una mera criatura. 2, tiene que ser contrario al curso normal de las cosas. Número 3, que tiene que ser dirigido en proveer la autenticidad del profeta. Número 4, de que tiene que ser precedido por el anuncio de que un milagro sucedería. Número 5, que tiene que suceder exactamente de la manera anunciada. Número 6, que tiene que suceder solo a través de las manos del profeta. Número 7, que de ninguna manera puede negar su declaración profética. Número 8, que debe ser acompañado por un reto a ser duplicado. Y número 9, que no puede ser duplicado por nadie presente en ese momento. Los musulmanes creen que Moisés, Elías y Jesús llevaron a cabo milagros que cumplieron con este criterio. Ahora, los musulmanes dicen que el mismo Corán es un milagro. Si ponemos esto a prueba, ¿puede la misma elocuencia del Corán cumplir con estas características para ser considerado un milagro? Vamos a ver por qué el Corán falla en ser un milagro. Las declaraciones de milagros sobre Mahoma caen en 3 categorías: las que son escritas en el Corán, las predicciones supernaturales de Mahoma hechas en el Corán y las declaraciones de milagros en el Hadith que contiene las tradiciones islámicas. En Sura 6:35, este es un verso en el Corán que los musulmanes usan para mostrar que Mahoma podía hacer milagros. Y el verso dice: «Y si te resulta duro que se alejen, aunque pudieras encontrar un agujero en la tierra o una escalera en el cielo para traerles un signo, Alá, si hubiera querido, les habría congregado a todos para dirigirles. No seas, pues, de los ignorantes». Cuando uno lee este verso, el verso no indica que Mahoma podía hacer milagros. Esta es una declaración hipotética, bien vaga, en el Sura, y no indica una afirmación de que un milagro ocurrió. Otro verso que usan para justificar milagros de Mahoma es Sura 54, del 1 al 2. Estos versos leen: «Se acerca la hora, se hiende la luna. Si ven un signo, se apartan y dicen, es una magia continua». En este verso, los musulmanes creen que cuando Mahoma estaba frente a incrédulos, él hizo que la luna se partiera en 2. Sin embargo, podemos fácilmente notar que Mahoma no está mencionado en los versos, y el Corán no lo llama un milagro, aunque la palabra ayah, que significa signo o señal, es usada.
Y si la luna se hubiese partido en dos, ¿tú no crees que hubiesen existido grandes repercusiones climatológicas, cambios en las olas del mar y un desbalance en la fuerza de gravedad que hubiese afectado la Tierra grandemente? Algo como tal hubiese sido el sujeto de muchos libros científicos de la época, y aún hoy día estuviésemos leyendo sobre esos cambios y observando dos lunas en vez de una en los telescopios de hoy. Otro supuesto milagro en el Corán es el escrito en Sura 17 sobre un viaje nocturno que hizo Mahoma. Muchos musulmanes creen que Mahoma fue transportado a Jerusalén y que él ascendió al cielo montado sobre una mula. Sura 17 en el verso 1 lee: Gloria a quien hizo viajar a su siervo de noche desde la mezquita sagrada a la mezquita lejana, cuyos alrededores hemos bendecido para mostrarle parte de nuestros signos. Él es quien todo lo oye, todo lo ve. Al pasar el tiempo, el cuento se hizo más grande en las tradiciones islámicas, en donde añaden que Mahoma fue escoltado por el ángel Gabriel a través de varios niveles del cielo, desde donde lo saludan personajes importantes como Adán, Juan, Jesús, José, Enoc, Aarón, Moisés y Abraham. Es allí en donde él hace un trato con Dios para, en vez de rezar 50 veces al día, sean solamente 5 veces al día. Sin embargo, no existe evidencia para corroborar la autenticidad de este evento. Al ser así, entonces, este evento, bajo la misma definición de lo que debe constituir un milagro en Islam, no llena los requisitos y carece de valor apologético. Otro evento que musulmanes consideran como milagro de Mahoma es la victoria en Badr. Sura 5, verso 11, lee: Creyentes, recordad la gracia que Alá os dispensó cuando una gente habría preferido poneros las manos encima y él se lo impidió. Y temed a Alá, que los creyentes confíen en Alá. De acuerdo a la tradición islámica, aquí ocurrieron varios milagros. El más prominente es que Dios envió a 3,000 ángeles a ayudar en la batalla, y los cuales se podían identificar porque tenían turbantes en la cabeza. También hubo un rescate milagroso de Mahoma antes de que un hombre de la Meca lo pudiese matar con una espada. Según la tradición, Mahoma tiró un puñado de tierra a la armada de Meca, y ese solo puñado los cegó a todos y causó que se fueran en retroceso. Sin embargo, este supuesto evento no habla de un milagro que confirme a Mahoma como un profeta, ya que no existe evidencia que cumpla con los 9 requisitos. Y si la victoria de Mahoma en Badr era una señal de confirmación divina, ¿por qué entonces la próxima derrota que Mahoma tuvo en Uhud no es tomada como una señal de desaprobación divina? La derrota en Uhud fue tan humillante que sacaron 2 enlaces de cadenas de las heridas de Mahoma y 2 de sus dientes frontales se le cayeron. En adición, los musulmanes muertos en el campo de batalla fueron mutilados por el enemigo. Sin embargo, ellos no consideraron esta derrota como una señal de desaprobación divina, y en el mismo Corán ellos presumen de que los seguidores de Mahoma pueden derrotar a cualquiera 10-1. Pero en la batalla de la guerra de Badr, el ratio era de solamente 3-1, la cual ganaron. Y en la guerra de Uhud también fue de 3-1 y la perdieron. Fíjate que los musulmanes aceptan las victorias de las batallas de Mahoma como una aprobación divina, pero se rehúsan a aceptar las victorias de Israel, que han sido ganadas con una enorme desventaja desde todos los ángulos y que apuntan a Dios como quien les dio la victoria.
Un ejemplo es la Guerra de los 6 Días del 1967, que fue una de las batallas más rápidas y decisivas en los anales de la historia. Egipto, Jordán y Siria se unieron en contra del pequeño Israel, pero estas naciones no contaban con el favor de Dios hacia Israel. En la Guerra de los 6 Días, Israel perdió a 777 soldados y 2.586 soldados fueron heridos. Del lado de los árabes murieron 15.000 egipcios, 2.500 sirios y 800 jordanos. Al final de la guerra, Israel había triplicado su tamaño y esta victoria permitió que Israel unificara a Jerusalén. La mayoría de las declaraciones de los milagros de Mahoma no aparecen en el Corán, sino en el Hadith. Para los musulmanes es Hadith el libro que contiene las tradiciones auténticas islámicas. Es ahí en donde aparecen cientos de supuestos milagros. Según Al-Bukhari, quien recopiló estas tradiciones, él cuenta cómo Mahoma sanó la pierna quebrada de su acompañante. Cuenta la historia de cómo Mahoma milagrosamente suplió agua a 10.000 de sus tropas en la batalla de Hudaybiyah y en cómo en otra ocasión agua fue convertida en leche. Otras historias cuentan sobre árboles que le hablaban a Mahoma, los saludan o se mueven para abrirle el camino. Otras historias cuentan sobre lobos y montañas que saludan a Mahoma. Algunas historias hablan de cómo Mahoma alimentó a muchos con muy poca comida. Anás cuenta que Mahoma alimentó 80 a 100 hombres con pocas raciones de pan de cebada. El Hadith también contiene historias de cómo Mahoma trató a sus enemigos. En una ocasión cuenta que Mahoma maldijo a uno de sus enemigos y su caballo se hundió en la tierra. Y que en otra ocasión Mahoma convirtió una rama de un árbol en una espada. Todas estas historias son dudosas. No se pueden tomar como auténticas. Primero que nada, estas historias son contradictorias al Corán. Para los musulmanes, el único libro divinamente inspirado es el Corán. Y sin embargo, en el Corán no existen milagros por Mahoma. De hecho, Sura 3 del 181 al 184, Sura 4, 153 y Sura 6 del 8 al 9 en la versión en inglés son versos que indican Mahoma se rehusó en hacer milagros. Segundo, que todos los milagros en el Hadith siguen el mismo patrón de historias que aparecen en cualquier apócrifa y que fueron escritos 100 o 200 años luego de su muerte. Esas historias son leyendas exageradas por personas que vivieron muchos años más tarde de la vida de Mahoma y que no fueron testigos de ningún evento en su vida diaria. Estas personas que escribieron en el Hadith se pasaron las historias oralmente y eran sujetas a inventos y exageraciones. Las historias no se basan en testigos presentes a los eventos, sino que se basan en relatos pasados de generación en generación. Tercero, que los mismos musulmanes no están de acuerdo en una lista de milagros auténticos dentro del Hadith. De hecho, la mayoría de los eruditos musulmanes rechazan la mayoría de las historias en el Hadith. Diferentes grupos aceptan diferentes historias, lo que pone en duda la autenticidad de todas las historias. De hecho, Bukhari, quien es considerado como el colector de las historias de Mahoma, con la mejor reputación, admitió que de los 300.000 hadith o tradiciones, solamente 100.000 podrían ser ciertas. Cuarto, no existe un solo hadith que sea aceptado por todos los musulmanes. La mayoría de los musulmanes clasifican la credibilidad de varios hadith en el siguiente orden descendiente. Primero es el Sahih de Al-Bukhari, luego
es el Sahih de Muslim, luego el Sunan de Abu Daud, después Jami de Al-Tirmidhi, luego Sunan de Al-Nasa y el último es Sunan de Ibn Majah. Todas estas tradiciones se escribieron entre el 256 y el 283 años después de Mahoma escapar a Medina en el 622 después de Cristo. Por lo menos 4 generaciones pasaron entre Mahoma y el primero de estas recopilaciones de escritos. Quinto, el origen de estas declaraciones milagrosas es sospechoso. Es cierto que el Islam tomó prestado muchas de sus creencias e historias de otras religiones, especialmente del judaísmo y del cristianismo, y las incorporó en su ideología. Las historias de milagros de Mahoma comenzaron a aparecer como un intento de autenticar a Mahoma como profeta, cuando 2 obispos cristianos, uno se llamaba Abu Qurra de Edesa y el otro era Arezas de Cesarea, y ellos criticaron la falta de milagros auténticos en Mahoma. Sin milagros, Mahoma no podía ser considerado un profeta como lo fue Elías, Jesús y los apóstoles. Para autenticar a Mahoma, los musulmanes comenzaron a escribir sobre milagros, y muchos de ellos son bien similares a los milagros de Jesús en los evangelios. Por ejemplo, el cuento de que Mahoma ascendió al cielo en una mula, el convertir agua en leche y el alimentar a miles con poco alimento disponible son similares a los de Jesús. Si se dieron cuenta cómo en el Islam se prohíbe beber bebidas con alcohol como el vino, Mahoma cambió el agua en leche en vez de vino como lo había hecho Jesús. Y por último, los mismos eventos que los musulmanes declaran que son milagros no pasan el mismo criterio islámico para algo ser considerado un milagro. Ninguna de las historias de milagros concuerda con las 9 categorías aceptadas por los musulmanes para algo ser considerado un milagro que confirme a un profeta. O sea, usando su mismo estándar, ninguna de estas historias muestra que el Islam es cierto. Las historias de milagros no proceden del Corán, que es el libro que ellos declaran tener inspiración divina, por lo que los milagros no tienen autoridad divina. Mahoma, cuando fue retado a milagros, no pudo ofrecer ningún milagro. Mahoma sí aceptó el hecho de que Dios confirmó mediante milagros a profetas antes que él. Por ejemplo, en Sura 7, en el 103, en adelante habla de la confirmación de Moisés mediante milagros. Mahoma también aceptó el hecho de que Jesús hizo milagros para dar prueba del origen divino de su mensaje, que incluyen milagros de sanidad y levantar a personas de la muerte. Sin embargo, si Jesús llevó a cabo milagros de extrema magnitud para confirmar su comisión divina, y Mahoma rehusó a hacer lo mismo, entonces se tiene que poner en duda la superioridad de Mahoma sobre Cristo ante los ojos de los musulmanes. Los musulmanes no tienen explicación satisfactoria al por qué Mahoma no hizo ningún milagro. Para adjudicar un milagro a Mahoma, ellos alegan que el mismo Corán, con su gran elocuencia, es un milagro el cual no se compara con ningún otro. Yo tengo un Corán al que he leído y el mismo contiene muchas historias que ni hacen sentido o que son tomadas de la Biblia y están cambiadas para ajustarse a una teología islámica. En Sura 4, el verso 171, el Corán asume que la Trinidad es Alá, Jesús y María, en vez de ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En conclusión, sabemos que Mahoma no hizo milagros y el Corán no le asigna ni un milagro a Mahoma. Para los musulmanes adjudicar un milagro a Mahoma, ellos declaran que la producción del mismo Corán es un milagro. Sin embargo, un estudio detallado sobre la confiabilidad del Corán puede mostrar que el mismo Corán ha sido revisado muchas veces
indicando que no tiene procedencia divina. El señor Ali Dashti, quien fue un autor musulmán iraní, comentó que los errores en el Corán eran tantos que las reglas gramaticales tuvieron que ser alteradas para poder justificar la declaración de que el Corán es perfecto. Dashti ofrece muchos ejemplos en su libro titulado 23 Years, The Life of the Prophet Muhammad. Él indicó que el Corán tiene oraciones que son incompletas y no se pueden entender sin la ayuda de comentarios. Contiene palabras extranjeras, palabras árabes que no son comunes y palabras usadas con otros significados que no son los normales. Usa adjetivos y verbos flexivos sin que se observe el género y el número adecuado. Y aplica pronombres ilógicos que no van con la gramática y que en versos de rimas a menudo aparecen distanciados del sujeto al que se refiere. Todo esto y otros tipos de anormalidades en el lenguaje son la fuente de los críticos del Corán para negar la elocuencia a la que se aferran los musulmanes. De hecho, no hay necesidad de que se compren un Corán. El mismo Sagrado Corán está en línea en español y desde el principio se pueden dar cuenta de la falta de sentido que posee. El Corán también tiene errores científicos, errores proféticos y errores históricos. En conclusión, podemos confiar en Mahoma como profeta, confiar en sus milagros y en lo que dice el Corán. Definitivamente sería un error, ya que ningún milagro certifica a Mahoma como profeta y el Corán, que es su supuesto milagro, está lleno de errores y contradicciones, lo cual contradice al Dios verdadero y perfecto revelado a toda la humanidad mediante Jesús. Se nos fue el tiempo. Quiero invitarlos a que visiten la página en línea apologeticaconmarta.org o mi página en Facebook, en donde pueden encontrar los programas radiales en archivo disponibles por fecha o por tema. También pueden encontrar enlaces para estudios en apologética cristiana y otros recursos que los ayudarán en el crecimiento de su fe en Dios y los equipará con herramientas para explicar qué cree y por qué lo cree. Allí también está a la venta el DVD Yo no tengo suficiente fe para ser un ateísta, que es un recurso excelente para toda la familia y para un estudio en su iglesia o en su grupo dominical. Comparta nuestros programas con sus amistades y familiares y si tiene alguna pregunta o comentario se pueden comunicar conmigo al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.